Como había explicado antes, este es un cálculo del perímetro de circunferencia que es completamente distinto al cálculo del perímetro de circunferencia que se ha hecho tradicionalmente durante 2700 años. Aquí yo estoy definiendo una postura completamente distinta, yo estoy expresando algo que es muy importante, y es el hecho que el cálculo que se utiliza para calcular el perímetro de circunferencia es un cálculo que en realidad es para calcular la división de infinita del perímetro de circunferencia, porque el valor del perímetro de circunferencia existe pero nunca fue calculado. Lo que fue calculado fue la geometría interna, que se usa para dividir al perímetro de circunferencia en infinitas partes, sus bases, que son los que representarán a las bases de los infinitos triángulos que dividen el perímetro de circunferencia, estarán representados por números, que esos números, al ser sumados, van a dar como resultado el número que representa la unidad segmentada, la cual va a ser el valor correspondiente como se dice, a la segmentación del perímetro de circunferencia, dividido en cada parte infinitamente. Pero esa segmentación y esa geometría tiene una posición definida. Lo que estoy dando a entender es que cada cálculo va a dar forma a una figura geométrica, y esa figura geométrica va a tener que representar una posición dentro de la geometría. Aquí en la geometría no hay nada que esté hecho al azar. Y en la matemática no existen valores que sean un error o no sean, porque van siendo tomados como errores. Esos errores tienen una funcionalidad dentro de la matemática. Entonces, el gran tema parte por comprender la interpretación de la geometría, cómo se desarrolló esa interpretación, por qué solo hubo un punto de vista y por qué es contradictorio ese punto de vista que hay, porque ese cálculo que estructura geométricamente la división del perímetro de circunferencia es usado como perímetro de circunferencia, contradiciendo el hecho de que nunca se pudo calcular el perímetro de circunferencia y que el valor del perímetro de circunferencia es otro. Entonces se van juntando muchos puntos de vista que de a poco van dando a entender que el cálculo que se desarrolló sí da una aproximación a un número racional, 3.14159265 con decimales infinitos. Yo planteo que el tema de los decimales infinitos no es ningún problema, porque se puede trabajar con números enteros. Si existen los perímetros de circunferencia que están representados por números irracionales, también existen los perímetros de circunferencia que están representados por números enteros. Entonces, si uno puede trabajar con un número irracional representando un perímetro de circunferencia, ¿por qué no representar a un número entero? Suena la puerta. Entonces, voy a esto. Este ejercicio genera una posición dentro de la geometría. Es un ejercicio bastante complejo. Como digo, yo estoy dando ejercicios superficiales más adelante. Yo creo que este va a ser un tema de cantidad de horas, de cómo dar a entender este ejercicio. Bueno, si yo voy a partir por la idea. Si yo multiplico el diámetro 10 por 3.14159265, voy a obtener la unidad segmental que divide el perímetro de circunferencia, que es 31.159265. Su octava parte, transformada de segmentada, proyectada como línea que divide el perímetro de circunferencia al borde del cuadrado, da un valor 3.926990813. Y aquí está lo interesante. Dentro de esta línea segmentada hay un cuadrado cuyo valor es 28.28, a ver, dame un segundito, el valor, sí, lo tengo, 28.28, a ver, equivale a la diagonal 14.14236562 multiplicada por 2. Entonces voy viendo que dentro de esa línea segmentada hay un cuadrado que va a estar representado por un número igual, pero representando a un perímetro de circunferencia. Y aquí está lo interesante. El diámetro 9 y el perímetro de circunferencia, al ser multiplicado por 9 y dividido por 10, van a dar con un pi interior que es 28.27443385 y un diámetro 2 que es el 9. ¿Qué significa? Que el radio 2, el diámetro 9 al ser dividido por 2, da un radio 4,5. El radio dividiendo a ese pi interior que es 3.534211731, su resultado se multiplica por el primer radio que es 5 y va a dar como resultado la línea de afuera 3.926990813. Pero aquí está lo interesante, que el pi interior, que pertenece al diámetro 2 que es 9,
cuyo valor es 28.27.433.333.85, no corresponde al valor del cuadrado anterior. Por lo tanto, cuando yo bajo esa línea segmentada, no es igual a la línea que da forma a la diagonal 5, que es 3.53396, 3.53396. Si eso se le da al cuadrado, se multiplica por 2, raíz cuadrada, da como resultado la diagonal 5. Entonces, voy viendo que no se representa la relación perímetro cuadrado interior, línea segmentada, porque esa línea segmentada representa la división del perímetro de circunferencia, no representa al perímetro de circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que aquí empieza el gran tema. Este valor, que no es la línea correspondiente a la octava parte del cuadrado interior, que es 3.533.533.96, primero que nada no da con la diagonal 5, eso es un punto, representa a 3.92.99699.813. Significa que la línea va a quedar proyectada más hacia adentro del valor 3.53396 para representar el valor 3.92.699.0813. Aquí yo estoy dando unos cálculos que van a ir variando de momento a momento. Entonces dije que es 31.14159265 y su diámetro al ser multiplicado por 9 dividido por 10 dan forma al pi interior, que es 28.27.433.85 y el diámetro 9. Aquí está lo interesante, la octava parte de ese perímetro interior es 3.534291.731 y el valor del radio corresponde a 4,5, pero lo que había proyectado yo, que esta línea corresponde a la línea segmentada que divide el perímetro de circunferencia correspondiente a la octava parte del cuadrado interior. Significa que este cuadrado interior tiene un perímetro de circunferencia que tendría que estar representado por un mismo número, pero no lo está, está representado por un pi. Entonces, este pi tiene un gran problema. Primero que nada, vemos que ese pi no refleja el valor de 3.53396. Entonces se desplaza más hacia arriba. Significa que va a representar a 3.9266990813, pero más arriba. ¿Por qué? Porque no está representando la octava parte del perímetro cuadrado interior, que es 3.53396. Entonces aquí ya geométricamente no está calzando dentro del valor del perímetro de circunferencia no representar la octava parte del cuadrado interior correspondiente al lado del diámetro 10. La octava parte, que es 3.534291731 al cuadrado, da este valor. $12.053. A ver, acá hay un... Ya. Bueno, el radio 5 elevado al cuadrado menos la octava parte 3.53429173 elevado al cuadrado va a dar el resultado 12.5078196. Su raíz cuadrada es igual a 3.53671754645. Medio del radio 5, este es igual a 1.4632222453. En resumen, ¿qué es lo que dice? El radio correspondiente al perímetro de circunferencia elevado al cuadrado menos esta parte me da como resultado esta parte. Su raíz cuadrada de esto. Ahora lo interesante, menos esto es menos el radio 5 me da este valor de acá, 1.46322435. Ahora, este valor, que es este de acá, dividiendo este valor, que es 3.534291731 dividido por 356775645, me da un valor 0.992976889. Eso multiplicado por el radio 5 me da el valor 4.9964848. O sea, significa que este valor que está acá, esto dividiendo esto, su resultado multiplicado por el radio, me da el valor correspondiente a la línea que va a trazar acá la octava parte de la línea segmentada pi, que es 3.92069900813. Significa que entre este punto y este
está casado estructuralmente el número pi. Entonces, el gran tema parte que aquí ya geométricamente no está calzando el pi interiormente, dentro del perímetro de circunferencia, porque da un valor mayor a 3.53396, que su valor es 3.536775645. Entonces voy viendo que geométricamente pi ya no está calzando dentro de la geometría correspondiente al perímetro de circunferencia, correspondiente a calzar justo en los cruces donde se cruzan todas las líneas, donde se producen las diagonales y un intercambio de diagonales. Entonces 5 menos 4.9648448 es igual a 0.00351111152. Significa la parte que está acá. Entonces, este valor, menos 5, me da este valor que está acá. Ya no estoy calzando con el valor 5. Entonces, esta geometría tiene algo muy particular. Ejemplo, el valor del perímetro es 31.14269685, su diámetro es 10, se multiplica por 9, se divide por 10, da con un perímetro de circunferencia 2828427125, cuya octava parte es 3.53396. Su diámetro 2 es 9, su radio 2 es 4,5. Ahora, la octava parte de 31.14269685 es 3.928377106. Significa esta curva transformada en recta me va a dar ese valor. Pero aquí la línea segmentada que corresponde a ese valor está acá como 35.329173, que tiene este valor de acá 3.53675645 y que no alcanza a ser el radio porque el valor es 4.9648848. Entonces voy viendo que aquí geométricamente no me calza, ¿ya? Eso es lo que voy viendo, la posición. Ahora, voy viendo que este valor 3.534929173 representa 3.926690813, pero no cruza justo donde se produce la diagonal 5 con el valor 3.533. En un tema armónico, el tema tendría que ser 3.92, 3.92, calza con la diagonal 5, que calza con esta diagonal. Observen, 3.92 produce un número periódico, 5.55555 como diagonal. Eso es algo muy importante de entender. Pero 3.92 es la línea que cruza desde este punto a este punto. Y en este punto se cruza la diagonal del radio 5 con la diagonal 7.0710 que da forma a que está formada por el 5. Significa que esto es 5, 7.0710, la diagonal de 5, 2.0710 que hay en este punto, entre este punto y este, pero esto calza con 3.9287311006. Al inverso que este valor de acá, si nos damos cuenta que el valor 3.57756 es este de acá, y el valor correspondiente a este es 3.534929173. Entonces va produciendo como algo extraño porque aquí ya no se produce el cuadrado, ya no hay un cuadrado que tenga que ver con la geometría interna del diámetro 10 del radio 5 de la diagonal 7.0710. Y van viéndose cosas muy interesantes, como que nada tiene, en este lado no tiene nada, no tiene forma, porque estamos mezclando una línea segmentada que divide el perímetro de circunferencia como perímetro de circunferencia, y al ocupar la posición del perímetro de circunferencia, lo que históricamente, o lo que durante mucho tiempo no pude lograr, es ver cómo se desplaza este valor hacia el lado. Significa que durante mucho tiempo intenté encontrar la diferencia entre 3.928377106, que es el valor que da justo en el cruce como perímetro de circunferencia, con 3.53396, con la diagonal 5, con la diagonal 7.0710, con el radio 5,
y diferenciarlo con este valor. Me llevó mucho tiempo a entender que estructuralmente pi no calza geométricamente como perímetro de circunferencia, y estas figuras que están planteadas acá en este dibujo van dando a entender que así, aquí sí, en este punto sí se producen estos valores, pero lo más interesante es que 3.92.8371006 calza, tiene una diagonal que es 5.5555. Entonces se va viendo que aquí estoy trabajando con números periódicos y los cuales tienen que ver con el radio 5 y con el diámetro 10. Como digo, este es un ejercicio bastante difícil, no es fácil de dar a entender porque tiene una cantidad de números impresionante y primero trata de identificar posicionalmente cómo calza pi como perímetro de circunferencia y pi no calza como perímetro de circunferencia. Eso es lo más interesante. Las líneas segmentadas no pueden representar un punto con respecto a la octava parte expandida del perímetro de circunferencia por ser líneas cortas, entonces no calzan con la geometría que producen los cuadrados interiores. Bien, aquí lo importante es entender que el perímetro de circunferencia sí existe, pero el valor de la línea segmentada no puede representar el valor del perímetro de circunferencia, ya que es un valor muy corto, es una línea que está dentro del perímetro de circunferencia. 3.92.699.0813 es la octava parte de pi, pero esa va a quedar representada por 35342911731. Significa que aquí ya no hay una armonía dentro de la geometría porque el cruce donde tiene que estar la octava parte del perímetro de circunferencia con esta línea no se da. Al no darse, se ve que no hay un cuadrado 3.53396 que dé como diagonal 5. Entonces, el valor no coincide. Ahora, planteando este ejercicio de una manera simple, yo estoy diciendo que el 31.14269685 y el diámetro 10, al ser multiplicado por 9 y dividido por 10, dan con el perímetro de circunferencia 28.28.4271.25. Este perímetro de circunferencia nace de este. El perímetro de circunferencia 28.28.4271.25 nace de 31.14269685. Al ser dividido por 8, su octava parte es 3.53396. Del diámetro 10 nace el diámetro 2, que es 9, y nace el radio 2, que es 4,5. Ahora, la octava parte del perímetro de circunferencia es 31.14269685. Al ser dividido por 8, su octava parte es 3.92.837106, multiplicada por 9 dividida por 10 es igual a 3.53396, dividido por 3.92.870016 me da 0,9. Significa que cada vez que multiplico un perímetro por este valor me va a dar como resultado su valor correspondiente a su otro perímetro de circunferencia, porque ambos perímetros de circunferencia están enlazados. Entonces, si multiplico 0,9 por 3.92.699.0813 me va a dar el valor 3.53421.733. Significa, tendría que ser la octava parte de su cuadrado interior, correspondiente al diámetro 9.964866. Entonces, este valor refleja esto y refleja la parte exterior, que es 4.9648448 como radio. ¿Por qué se produce esto? Porque todos los perímetros de circunferencia, al trasladarse como valor 3.22 a otro perímetro de circunferencia en esta base 10, se abre el valor y la línea que se supone que calzaba justo con la octava parte del perímetro de circunferencia queda más abajo. En este caso el valor queda 4, ¿no? Queda casado acá. Pero aquí hay un detalle que intenté resolver bajo distintos puntos de vista, pero van a entender por qué no los quise resolver después. Entonces dije que este valor al cuadrado menos el radio 5 al cuadrado me da, su raíz cuadrada me da este valor. Si yo divido esto por esto y el resultado lo multiplico por el valor 5, obtengo la línea que va a cruzar justo donde está 3.92. Esa línea 6990813, que no corresponde al valor exacto donde se da la diagonal 7.0710 correspondiente al lado cuadrado 5. Entonces voy viendo que acá hay un cuadrado cuya diagonal es 5.5555. Si eso lo divido por 10, lo multiplico
por 2 y lo multiplico por 9, me da 9999. Si lo divido por 2, corresponde a la diagonal 5. Entonces voy viendo que la relación entre este número y esto tiene que ver con los números periódicos, tiene que ver una relación porque la transformación se da, y entender que el perímetro de circunferencia correspondiente al cuadrado interior, que es igual a la diagonal, el perímetro de circunferencia 28, 28, 4, 2, 7, 1, 125, es igual a la suma de los 4 lados del cuadrado interior correspondiente al lado del cuadrado 10 o del diámetro 10. Entonces su octava parte es 3.53396 como perímetro de circunferencia y como cuadrado. Entonces aquí calza todo, no queda nada afuera porque este valor corresponde a un perímetro de circunferencia. Y lo más interesante que aquí hay un traspaso de números periódicos a un número entero. Este número irracional produce otro número irracional. Este número irracional, al ser multiplicado por 9 y dividido por 10, genera este cuadrado de acá abajo que tiene como diagonal 5. ¿Ya? Entonces, si 5 lo multiplico por 2, lo divido por 9, lo divido por 2 y lo multiplico por 5, me va a dar 5, 5, 5, 5. Entonces voy viendo que generalmente toda la geometría y la matemática que corresponde al perímetro de circunferencia al radio 5, hacia el diagonal 0.0710, a su lado cuadrado 10, tiene una relación directa y va calzando toda exacta, pero con pino. Aquí vamos a ver algo interesante. Ejemplo, aquí tengo el radio 5, pero el radio 5 no está calzando con el cuadrado 553. Está calzando en un cuadrado completamente distinto. Un cuadrado 3534291 no es un cuadrado 1731, que es el borde de acá. Y el borde de acá, que es 3.56775645. Voy viendo que el borde correspondiente a la diagonal tendría que darse acá, para dar con la diagonal del cuadrado 353396. Entonces voy viendo que geométricamente nada me calza en ningún punto, porque el valor del radio 5, que corresponde a la diagonal 7.0710, no calza con el valor 4.996486488. Estos ejercicios los realicé durante mucho tiempo para entender algo muy importante. Si pi es una línea segmentada, yo estoy demostrando que esa línea segmentada no representa a un perímetro de circunferencia y su cuadrado interior no representa a otro perímetro de circunferencia, porque aquí la relación es perímetro cuadrado, perímetro de circunferencia. Se da. Y se da ese enlace en generalmente que todo lo que tenga que ver con el diámetro 10 y la diagonal de 1.414.213.572 solo generan números periódicos, números enteros y números irracionales que tengan que ver con esos números, con la base 10 que genera 10 partes. Pero acá en ningún punto se da ese desarrollo, porque acá no hay un cuadrado. Acá se produce lo que durante mucho tiempo encontré, el desplazamiento hacia el lado. Porque aquí tengo 3.53396 cuadrado, la diagonal 5, 3.9287106, acá, en este punto de acá 2.0710, pero voy viendo que la diagonal correspondiente a este cuadrado, que es igual a la octava parte del perímetro de circunferencia, cruza exacta. Tenemos la octava parte del perímetro de circunferencia que llega acá, el cuadrado correspondiente a la octava parte del perímetro de circunferencia que cruza acá, y la diagonal correspondiente a 5, producto al lado cuadrado 35396. Y genera números periódicos, números enteros, números racionales que tengan que ver con esta diagonal. Este número 3.9871060006 es la octava parte del perímetro de circunferencia, que al ser multiplicada por 9 y dividida por 10 va a generar otro perímetro de circunferencia que va a ser igual a esta octava parte del perímetro cuadrado, que es 3.53396. Entonces, siempre se genera este valor, pero acá, en este punto, se genera todo el desorden. Como dije, este es un ejercicio que voy a ir explicando por partes. Son muchos números, es mucha la amplia cantidad de cosas que hay que expresar, porque el tiempo es muy corto y el tiempo que tengo yo para trabajar con esto es un tiempo que yo compro generalmente con mi propio trabajo.
Aquí en esta parte quiero que observen bien este valor 4.98433, este es el radio 5. Esto se supone que es el radio correspondiente al perímetro de circunferencia 31.14159265, cuyo diámetro es 9.964866. Si se ve esta diagonal va a casar con este valor. Esta diagonal calza con 3.9276807208, que corresponde a este valor de acá. Entonces voy viendo que el lado correspondiente al radio pertenece a otro perímetro de circunferencia y el cuadrado interior no se da. Entonces, por ninguna parte geométricamente calza pi, porque, como había dicho antes, este cuadrado, este lado que representa un cuadrado, representa un valor de otro perímetro de circunferencia. Por lo tanto, su perímetro de circunferencia no va a alcanzar, no va a calzar con el valor del perímetro de circunferencia, porque la posición que ocupa este lado de un radio en otro radio mayor va a variar, ya que el perímetro de circunferencia se encuentra más adentro. Al tomar la posición correspondiente al radio que es mayor, su línea va a generar una expansión hacia afuera que va a cambiar la posición correspondiente al valor del perímetro de circunferencia y a su cuadrado interior, porque este no es el cuadrado interior del perímetro de circunferencia correspondiente al radio 5, 4.9282433. Entonces esas apreciaciones que se van dando generalmente van dando a entender muchas cosas. El resto del ejercicio, como digo, yo lo voy a explicar por parte, porque es un ejercicio que requiere una mayor profundidad, pero en general lo que estoy mostrando yo es cómo no calza geométricamente y por qué este perímetro de circunferencia es algo extraordinario. Porque aquí hay muchas cosas que no calzan geométricamente, porque estoy usando números que no corresponden al diámetro 5, al radio, al diámetro 10, al radio 5 y al perímetro de circunferencia 31.14269685 y a su octava parte 3.9877106. Pero el tema más interesante yo creo que tiene que ver con entender que perímetros cuadrados 3.928377106, si sumo los 8 lados de ese perímetro cuadrado, me va a dar 31.14269685. Al dividirlo, al multiplicarlo por 9 y dividirlo por 10, me va a dar la octava parte de este cuadrado, 3.53396, que va a ser la octava parte del cuadrado interior, cuyo valor es 28.28427125. Entonces, ¿qué quiere decir? Si este perímetro de circunferencia, tiene una relación directa con el segundo perímetro de circunferencia interno, el cual va a tener que representar a la octava parte de este perímetro cuadrado 3.53396. Entonces esa relación existe porque todo siempre se está jugando con números irracionales correspondientes a la diagonal 1.1414, ¿Por qué para mí es importante conocer el valor correspondiente al lado del cuadrado, qué posición ocupaba en el perímetro de circunferencia, el diámetro 10 y el diámetro 5? Porque 4.998282433 es el radio correspondiente al perímetro de circunferencia 31.1415965. ¿Qué quiere decir? Si observamos la octava, si 31.1415965 lo divido en 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, su octava parte es 3.926990813. Pero esa octava parte corresponde a un cuadrado que lo coloco adentro, que si lo multiplico por 9, lo divido por 10, me va a dar con este valor 3.53332917131. Entonces voy viendo que octava parte del perímetro cuadrado está entrelazado con esa octava parte del perímetro de circunferencia. Eso quiere decir que si multiplico el perímetro de circunferencia 31.141515965 por 9 lo divido por 10, me va a dar el valor correspondiente al perímetro de circunferencia del cuadrado interior, de la suma de los 4 lados del cuadrado interior.
cuya octava parte es 3.534291.731. Aquí se da todo porque la octava parte del perímetro de circunferencia calza en la línea, produce 3 dígitos y como cuadrado, como curva, como cuadrado también calza, pero produce 3 dígitos, ¿ya? Correspondiente a 5.53603666, 3 dígitos periódicos. Entonces, esa línea corresponde con el valor 4.982433, porque tiene una relación de transformación. Si esa es la pauta de este ejercicio, que estos ejercicios son de transformación. Entonces, se va dando que si yo divido el radio 4.982433 por 0,9, voy a obtener 5.53603667. Entonces, este radio da forma, que es la diagonal correspondiente a 3.533.421.71 del cuadrado 31, del cuadrado 3.534291731, va a dar como resultado este valor de acá, correspondiente al cuadrado 3.22699083. Entonces se va viendo esa relación directa, porque esa relación directa también existe entre perímetros de circunferencia, entre los dos perímetros de circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que si divido 3.534291731 por 0,9, voy a obtener la octava parte del perímetro de circunferencia, 3.92996083. Esta relación se va dando porque perímetro cuadrado y perímetro de circunferencia funcionan en una misma sintonía correspondiente al diámetro base de partida. Significa que el diámetro 9.964866 va a generar un conjunto de perímetros de circunferencia, unos perímetros cuadrados interiores que van a tener una relación directa, y esa es la relación directa que se está buscando. Como dije anteriormente, este ejercicio lo tengo profundizado hasta cierto punto, porque encontré un gran tema con respecto a había encontrado un gran tema, y el tema radicaba en esta comparación de estos valores. Cuando yo divido este valor por este, el resultado lo multiplico después con este, voy encontrando que la geometría tiene un cierto problema al entender que existen estos dos números irracionales que son inferiores o superiores a 10 partes. Cuando se mezclan esos dos números producen, digamos, una cosa extraña, no se llega a los valores exactos. Se puede representar que este es el valor exacto, pero no lo es, porque existe otro tipo de geometría interna que es más exacta. Si la idea para mí era ir reduciendo este valor, pero cuando me di cuenta que estos dos valores, cuando los iba reduciendo, la diferencia entre este y este era demasiado grande. No había un equilibrio en este ejercicio. Lo que sí demostró este ejercicio, que el perímetro cuadrado interior con perímetro de circunferencia tienen una relación. Al entender que el perímetro de circunferencia 31.14269685 correspondiente al diámetro de al ser multiplicado por 9 dividido por 10 va a dar con el otro perímetro de circunferencia 28.28.4271.25 dividido por 8, 3.53396. Significa que va a dar la relación del otro perímetro de circunferencia interior correspondiente al cuadrado interior, que es un número irracional que tiene que ver, que tiene una relación directa con el diámetro 1. El diámetro 10 en este caso correspondiente al perímetro de circunferencia 31.14269685. Entonces voy viendo que esa relación se da. Ahora, ¿qué se sacó en conclusión? Primero, que estructuralmente pi no calza justo en el cruce donde tiene que calzar, y en vez de haber un cuadrado que señale la diagonal 7.0710 con los dos lados correspondientes al radio 5, no calza. Calza cuando es 3.92837106. Significa que los dos radios producen esa diagonal. La octava parte del perímetro de circunferencia 3.92837106 calza, y calza con el valor de la octava parte del perímetro de circunferencia como cuadrado. Entonces, la diagonal de ese valor tiene una relación directa con la diagonal 5, porque esa diagonal correspondiente al cuadrado del lado 3.92837106 produce un número periódico, que al ser dividido por 10, multiplicado por 2, multiplicado por 9, da 10. Si es dividido por 2, da como resultado 5. Entonces aquí se va dando a entender la relación de la transformación de las distintas figuras geométricas. Y el punto más crucial, que es entender
que estructuralmente pi no calza dentro de la geometría. Estos videos no los puedo hacer completos porque sería una expansión tremenda de horas. El ejercicio que yo encontré es un ejercicio estructural de la geometría, significa que yo estoy identificando la posición geométrica donde pi no calza, dentro del perímetro de circunferencia, dentro del radio 5 o dentro del diámetro, correspondiente al perímetro de circunferencia, que en este caso sería 10, y el perímetro de circunferencia 31.14269685. Entonces esos detalles son los que me andan dando a entender que la geometría es posicional, porque aquí ya demostré en este ejercicio que el valor del perímetro cuadrado interior tiene una relación directa con su perímetro de circunferencia que va a tener que ver con el perímetro de circunferencia correspondiente al lado del cuadrado donde se encierra este cuadrado. Si el tema aquí más relevante es que aquí yo tengo un lado un cuadrado y tengo un perímetro cuadrado interior que también tiene un lado, pero ese perímetro cuadrado interior siempre va a ser equivalente a la diagonal correspondiente al lado cuadrado multiplicado por 2, que va a dar 4 lados, 1, 2, 3, 4. Y esos 4 lados van a generar la diagonal, que si es puesta en vertical va a ser igual al lado cuadrado. Entonces esa relación es la que busqué yo generalmente. Entonces como no se da con pi, porque este perímetro cuadrado anterior tiene que tener otro perímetro de circunferencia que lo represente como valor, y generalmente al usar pi estoy usando un valor completamente distinto, porque cuando multiplico 31.1415965, que es un perímetro de circunferencia, voy a tener otro pi, 2827493333. Repito, al ser multiplicado 31.1415965, la línea cementada correspondiente al diámetro de 10, al ser multiplicada por 9, dividida por 10, me va a dar otro pi, 28274385. Su diámetro 2 es 9. ¿Qué significa? Que este pi interior no, en su octava parte, puesta como línea recta, no representa el valor de la octava parte del cuadrado interior, que da como resultado la diagonal 10. Entonces, esa octava parte del perímetro de circunferencia, perímetro cuadrado anterior, que es 3.53396, sí tiene un perímetro de circunferencia que va a estar representado con ese mismo valor, que al ser multiplicado por 8 va a ser 28.284271.125, que es igual a la diagonal de 10 multiplicada por 2. Entonces, entender que perímetros cuadrados y perímetros de circunferencia funcionan en una misma sintonía con respecto a su diámetro base de partida y a su número irracionales es muy importante. Creo que lo más interesante ocurrió en este trabajo que desarrollé con números enteros. El problema, como había dicho antes, que yo tenía era entender que la parte de afuera del borde del perímetro cuadrado, o sea, el lado del cuadrado donde se encierra el perímetro de circunferencia, no calzaba geométricamente con la línea interna del perímetro de circunferencia. Me explico. Cuando vi necesariamente, parto por multiplicar el perímetro de circunferencia 4442 por 9 y la diagonal de 1.414236562 por 9, me va a dar este valor de acá, que es el perímetro de circunferencia 40 y el diámetro 12.7279206. El tema gravita acá en entender la relación esta. Cuando yo estaba buscando la octava parte del pi correspondiente al perímetro de circunferencia 4.9924833, que se supone que como perímetro de circunferencia el perímetro es 40, pero su pi interior, al buscar la posición, me dio 4.98233. Entonces, como yo quería buscar la posición exacta para definir el valor del pi interior, encontré algo que no calzaba acá. La geometría interna, aquí 4,5 con 4,5 me da la diagonal 6.363961031. Eso está bien. Pero cuando yo elevo este radio al cuadrado por ese valor correspondiente al segmento 4.498.418.97, me va a dar como resultado, cuando elevo al cuadrado eso, menos eso me da, y saco eso, y el resultado le doy de la resta, le
saco su raíz cuadrada, me da 4.051580477. Aquí está el problema, porque cuando yo divido este valor por este valor, estoy dividiendo dos números irracionales, uno que es inferior a 10 partes con otro superior a 10 partes. Al multiplicar el resultado por el radio, me va a dar el valor 6.35949155. El tema es que este valor de acá, yo intenté sacar su valor como radio, porque esta es una diagonal, esto lo elevo al cuadrado, lo dividido por 2, su raíz cuadrada es 4.9683906. Si lo divido por 9, esto es 4.964858451. Entonces voy viendo que este valor no calza con esto. Voy viendo que la proyección que hice de elevar al cuadrado este valor con el radio me va a producir un resultado que se saca su raíz cuadrada. Pero si este valor de acá es dividido por 4, 5, 15, 80, 75, me da este valor. Si lo multiplico por el radio, me da este valor. Aquí ya tengo un gran problema, porque aquí entiendo que con estos números irracionales siempre no voy a llegar a un valor que no es exacto. Porque estos números irracionales, al ser divididos, producen una proyección distinta. Lo que me llevó a entender que esta no es la geometría que estoy buscando, la geometría posicional. Bajo ningún punto es lo que he buscado. O sea, esta geometría no calza. Intenté hacerlo varias veces y me preguntaba por qué no me calza el borde, el cuadrado, con el valor de este, porque este valor corresponde a un cuadrado, pero no calzan ambos valores. Entonces voy viendo que el tema tiene que ver mucho con los números irracionales que se trabajan. Entonces los números irracionales producen un error al dividir a otros números irracionales, y al multiplicarlo por otro valor proyectan un valor distinto al real, al valor exacto que tendrían que proyectar. Por eso la matemática en ciertos lugares es como algo imperfecta. Ahora, el gran tema aquí, lo interesante de esto es que encontré que la octava parte del perímetro cuadrado expandida tiene un radio que llega a este punto y calza con la línea, que es 6.33961. Si eso lo divido por 9 y lo multiplico por 10, me va a dar el valor de la octava parte de la diagonal 7.0710 correspondiente al lado del cuadrado 5, cuya octava parte, que es la octava parte del perímetro cuadrado, cuyo lado del cuadrado es 10 y su perímetro cuadrado es 40. Entonces voy viendo que aquí la relación está bien. El único problema es que acá arriba no calza nada. Como había dicho anteriormente, mi problema parte por esta parte de acá, y entender que este valor no me calza con este, porque estoy usando números irracionales que son superiores a 10 partes con inferiores a 10 partes. Entonces produce una cosa extraña, porque geométricamente no me calzó. No llegué a... como que no sentí, no es que no comprendiera, sino que no me dio lo que yo buscaba. Lo que yo buscaba era una geometría posicional donde yo supiera el valor del lado al cuadrado, el valor interior y el valor de esta proyección. Entonces, para eso yo tenía que entender la geometría, y anteriormente había practicado con la geometría durante muchos meses, hasta que me fui acercando. Supongamos que este es el perímetro de circunferencia 40, su diámetro es 12.72, 79.2206. Voy viendo que este perímetro de circunferencia tiene una geometría que es posicional. Pero esta geometría hasta cierto punto no me funciona aquí, porque la relación entre este cuadrado y esta parte de acá llega a un punto en que ya no es funcional, porque se empiezan a usar números irracionales. Al usarse números irracionales superiores a 10 partes o inferiores a, mezclados con inferiores a 10 partes, van produciéndose un error en el que el borde del cuadrado no va a coincidir con la línea que corresponde adentro. Entonces esto tiene que ver todo con proyectar esta línea hacia afuera, y que esta línea vaya proyectando
a medida que vaya avanzando, el valor del perímetro de circunferencia. El dibujo es muy agradable, muy estético, muy lindo, pero no produce una comprensión a primera vista, pero sí va dando a entender cosas muy importantes, como que es esto: 18 es igual a 20, 12, 72, 79 es igual a 14.14236562. El tator 25, 45, 58, 42, 2, 28, 28, 42, 71. Se ven que este es el doble de estos dos números de acá. Entonces esa geometría se da a este lado. Pero como ya he dicho antes, intenté trabajar con este número entero, pero no me convenció esta geometría. Bueno, empecé a hacer distintos dibujos. Había olvidado que anteriormente había trabajado con esta geometría posicional, que había encontrado la manera de cómo sumar números irracionales para dar forma a números enteros y ir comprendiendo casi todas las geometrías. Después de una cantidad de meses, o sea, de años que pasaron, recordé que sí trabajé con esa geometría y que existe una geometría posicional exacta. El único tema era que había que refrescar un poco la memoria y haciendo distintos dibujos hasta que encontré. Mi idea era trabajar con un punto exacto que me diera un valor exacto donde el perímetro de circunferencia tuviera un valor determinado, ejemplo en este de acá, y conociera el valor del resto, pero también conociera la posición exacta donde se cruzan las líneas para marcar el punto de referencia y el valor exacto que estoy buscando del perímetro de circunferencia. Entonces este es un juego donde empecé a hacer los dibujos geométricos que fueran más o menos dándome la pista que tenía que encontrar, o el punto de referencia, que me fue dando distintos